Es probable que algunos de aquellos que me escuchen se ofendan, pero eso no importa. Eso quiere decir que fue efectivo. Es como cuando usted le dan una inyección y porque necesita y le duele un poco y entonces después pasa el dolor, etc. Yo titulo esto El cristiano frente al mensajero de Satanás. ¿A quién de los personajes bíblicos se le viene a la mente cuando yo digo mensajero de Satanás? Bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 en adelante, dice él: conozco a un hombre en Cristo Jesús, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bien, pero ustedes ya saben lo que sigue. Él oyó las palabras: bástate mi gracia, y que no le quitó, ese mensajero de Satanás. Se discute mucho entre los predicadores y comentaristas en qué consistía ese mensajero de Satanás. A mí no me importa mucho porque, en primer lugar, Pablo no dice qué es lo que le pasaba. Algunos piensan que era la vista el problema de él, otros que tenía problema con la cintura, la columna o lo que fuera. Él fue castigado muchas veces, maltratado, entonces eso deducen que podría ser. Bien, yo no creo que hay que estudiar mucho para darnos cuenta que el mensajero de Satanás, o plural, los mensajeros de Satanás existen hoy. El problema es reconocerlo. El mensajero de Satanás puede ser un joven que está tratando de atrapar a una joven de la iglesia. Nosotros ya tuvimos algo de eso acá. Hace un tiempo, un muchacho que vino como un fugitivo, como uno que buscaba una verdadera iglesia, no era nada de esta iglesia, ni lo es ahora. Entonces se encontró con una muchacha, y las muchachas, por alguna razón, aún teniendo tantas oportunidades para seguir estudiando y todo esto, bueno, le dio, como dicen en inglés, chance, le dio oportunidad, y el tipo, como era mensajero de Satanás, naturalmente va a obedecer a Satanás. Y Satanás lo que quería, él que ese muchacho la embarazara, y él lo hizo. Y cuando él hace ese trabajo, él se ríe a carcajada. Hay más de uno de quienes él puede mandar. Cierta vez, en la época de Micaías, que era un hombre fiel a Dios, fue cuando Acab, y que era rey de la parte norte de Israel, y Josafat, que es la parte sur. Bueno, Acab invitó a Josafat y dijo: ¿vienes conmigo a la guerra para recuperar
una zona que se llamaba Ramón de Galaad. Y bueno, sí, tus caballos son mis caballos, tus soldados son mis soldados, estamos unidos. Y allí aparecieron muchos profetas. Todos decían adelante porque querían saber si está bien con Dios. Todos estaban de acuerdo. Y Acab estaba muy contento porque era un hombre completamente alejado de Dios. Pero no así Josafat. Preguntó, ¿no hay aquí algún profeta de Dios? Él enseguida se dio cuenta que aquellos debían ser mensajeros de Satanás. No dice la Biblia exactamente así, pero tenía toda la razón. Entonces dijo Acab, sí hay uno, pero ese no me gusta. Siempre me profetiza para mal, o sea, en mi contra. Bueno, no diga así, le dijo Josafat. Y entonces mandó Acab a un soldado que lo vaya a buscar a Micaías. Y ya ellos caminaban de regreso y le decía a este hombre, trata de estar de acuerdo con todos porque todos están de acuerdo con que vayan a la guerra. Y Micaías le dijo, solamente lo que Dios diga, eso yo voy a decir. En el momento, cuando esté allí, el Señor me va a hacer ver cuál es la verdad. Bueno, todos esos que estaban allí, mensajeros de Satanás, hablaban a viva voz. Vaya, va a tener éxito y todo está bien, Dios así lo quiere, etcétera, etcétera. Vaya a saber cuántas cosas le dijeron. La cuestión es que estaban de acuerdo. Entonces le llamó Acab todavía a Micaías. ¿Y tú qué dices? Puede ir, Señor. Pero como él siempre decía la verdad, cuando quería mentir junto con nosotros, demasiado fácil era reconocer que no era mensajero de Satanás, era mensajero de Dios. Bueno, entonces él dijo, ¿hasta cuántas veces, le dice a Acab, tengo que preguntarte para que me digas lo correcto, la verdad? Bueno, entonces él comenzó a decir algo muy interesante. Yo vi, dice, que estaban los demonios allí, reunidos, algo diríamos hoy, a puerta cerrada, y Jehová dijo, ¿qué haré para inducir a que Acab vaya a la guerra? Y dice, uno decía una cosa, otro decía otra, hasta que un demonio levantó la mano por ahí y dijo, permítanme hablar. Y está bien, él habló. Dijo él, yo me ofrezco para ir y ser mentira en la vida de los profetas que tanto los escuchan acá. Y ellos van a profetizar que sí. Ándale, dijo Jehová, lo vas a lograr. Y mientras tanto, cuando ellos se fueron, Acab dijo, lleven a este hombre, a Micaías, a la cárcel, denle comida apenas que alcance pan de angustia y agua, nada más, hasta que yo vuelva. Y Micaías, con tanto valor, ya se alejó y dijo, si vuelves, es porque Dios no habló a través de mí. Él sabía todo lo que iba a pasar. Y fue muy interesante luego lo que ocurrió, porque resulta que no fue nada parecido a lo que estaba esperando Acab. Cuando ellos fueron a la guerra, Acab dijo a Josafat, tú ten puesto tu vestidura de rey y vas a estar, ellos tenían sus carruajes y él estaba en su carruaje allí, y yo voy así como quien es un soldado más, pensando que todo el mundo buscará al que estaba vestido de rey. Pero resulta que el rey de Damasco le había dicho, no hagan mal a nadie, busquen al rey nada más. Entonces ellos se acercaron al carruaje donde estaba el que parecía rey, la persona, o sea,
que era Acab, y él gritó, dijo, no, yo no soy, Acab está por ahí, en el ejército, pero buscarlo era muy difícil. Entonces ellos siguieron peleando, y ya cuando terminó la guerra prácticamente, uno de los soldados sacó la flecha y tiró el dardo, y por pura casualidad, aunque no hay casualidades con Dios, va y lo perfora a este hombre que trató de engañar, dejó con ropa de reales a su, digamos, colega, y él murió. Y así como Dios había dicho que su sangre, donde se derramaría, le había derramado mucha sangre. Tenía una esposa que era, si hay demonias, ella era demonia. Y de esa manera, naturalmente, las cosas fueron a parar en muy pobre situación. Si ustedes quieren el asunto de esta historia, tienen que leer el primer libro de Reyes, 22, 13 a 33. Es muy interesante leer esta historia, cómo Dios siempre sale con la suya, y el que es fiel a Dios no tiene que temer, tiene que seguir adelante. Por eso, mi recomendación es, primero, para las madres. Hay muchas madres en nuestra iglesia que tienen hijas ya, digamos, más allá de la adolescencia, y esas, las que son las más inteligentes, las menos tontas, el mensajero de Satanás la convierte en tonta también. A mí siempre me pareció tan raro, ¿por qué una muchacha tan inteligente, tan hermosa, es la que peor escoge o da el ok para casarse con un individuo que es mensajero de Satanás, ni más ni menos? ¿Por qué ocurre eso? Van a tener que un día dejar que prediquen las chicas a ver qué nos dicen, o tienen que explicar. Yo no tengo la última palabra, a menos que se tome el asunto que estoy abordando ahora, que se trata de la gente de Satanás que sabe cómo hacer su trabajo, y lo hace. Da lástima muchas veces ver cómo se van a casar. Yo he decidido en mi vida, aquí, mientras estoy en la iglesia, hacer la ceremonia nupcial para una pareja que yo sé que están fracasando. Le voy a decir, busquen a otro, vayan a otra iglesia, vayan donde quieren, pero tampoco puede ser miembro de esta iglesia un joven que es un peligro. Aquí mismo no hace falta. A mí no me importa que se llame Ezequiel o se llame Prudencio, que nada de prudente tiene, o que se llame Manuel, da lo mismo. Tal vez el primer nombre es el que más se ajusta. Y esos son los problemas. Usted dirá, no, aquí hay mucha, no sé, hay que ser más directo, más exacto. Más que eso yo no quiero usar, pues ya es demasiado. Yo quiero que todos pensemos un poco qué es lo malo que ocurre. Es fácil de entender. Hoy en día, en la iglesia, el pastor no puede con todo, pero con la ayuda de otros hermanos que ya son mayores, hay que estar cuidando no solamente a las ovejas, sino a las ovejitas también. Son todavía muy, muy jóvenes y ellas no entienden. Su papá y su mamá lo que dicen, ustedes son unos viejos de la vieja guardia. Yo ya no escucho eso. Entonces, tal vez es absolutamente necesario que aparezca algún Micaías, que bajo ningún concepto ceda ante las pretensiones de aquel que es un peligro verdadero. Bien, ¿cómo debemos actuar nosotros? En nuestro caso, eso ya no es dando rodeos. Queda terminantemente prohibido ingresar a la propiedad del templo, donde cada domingo nos reunimos, los muchachos que ya conocemos. Ellos serán invitados muy gentilmente y con menos gentileza, si no hace caso,
a retirarse ni bien entre al patio donde estamos. No hay otra salida. Si alguien tiene alguna otra mejor, digamos, alternativa, voy a escuchar. Segundo, las hermanitas que son la tentación de estos mensajeros de Satanás deben ser muy cuidadosas, especialmente en su vestir, y nunca sonreír, como hacen muchas y todo. ¿Saben ustedes cuánto vale para un joven que ya es degenerado en buena parte, cuando la muchacha se viste así que se le ve más de lo que se debe ver, o levanta tanto la falda que también casi llega al ombligo? Eso no es la manera, y menos aquí cuando nos congregamos. Eso si van por ahí no sé, algún lugar donde matan y siguen y qué sé yo, porque el muchacho se excita tanto, ella no entiende. El muchacho se excita por la vista, ella por el toque. Vino el otro día un hermanito muy simpático y dice, es uno que está entre los guardias que tenemos, y él es muy simpático, es único. Y dice la hermana que le pagó lo que correspondía, le dijo, cuenta si hay. Y él llevó y contó, dice, sí, dice, el dinero es para contar y la muchacha es para tocar. Eso es lo que dicen los muchachos, o los hombres en general. No hace falta que sea muy jovencito, no, puede tener 40, 50, 70 años y todavía cualquier cosa se puede esperar de él. Entonces, la muchacha necesita protección, física incluso. Ella sola no va a luchar, pero si se la protege, se la hace ver, la cosa va a cambiar. Miren, escuchen bien estas palabras. Tal vez leyeron muchas veces, nunca entendieron. 1 Corintios 11, 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Está hablando de la cobertura de la cabeza. Por causa de los ángeles. Es muy difícil este versículo si no lo queremos entender. Nosotros sabemos que allá en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de Adán y Eva, convivieron, hicieron sexo con ellas, y de ahí surgieron esos humanoides, grandotes, enormes, que incluso se piensa que ellos fueron los que construyeron las pirámides de Egipto, y otras pirámides en otros países también. Y una vez un pastor me contó que él estaba leyendo ese texto, o el hermano le preguntó, él iba así al campo y estaba visitando, y entonces le preguntó qué quiere decir este versículo, por causa de los ángeles. Los ángeles todos son masculinos, no hay ángela, solamente hay nombres aquí en Paraguay o en cualquier país, pero todos son masculinos. Entonces, si ellos son masculinos, el que tengan apetito de ese tipo sexual no es nada de otro mundo, si son 100% varones, masculinos. Entonces, por causa de eso, tiene, como dice aquí, autoridad sobre su cabeza tiene que tener, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. No olvidemos, aquí por ejemplo, vamos a ver un texto bien llamativo que está en Corintios capítulo, vamos al capítulo 11 de 1 Corintios. Versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Ve? Hay algunos que discuten, ¿por qué en la iglesia de ustedes las mujeres no tienen velo?
no cubren la cabeza, pero no hay ninguna pelada, tampoco. Todas tienen el cabello. Ocurre que en la época cuando Pablo escribió esto, las mujeres que podrían poner un letrero diciendo estoy disponible, que son las mujeres de la calle, se pelaban la cabeza. Entonces, si una chica de esas llegaba a conocer al Señor, el cabello todavía no creció, entonces ella tenía que ponerse una mantilla sobre su cabeza y cubrir la cabeza, porque así, de esta manera, nadie se ofrecería para ayudarla. Estás disponible y yo también, entonces si tú y yo, y si nos queremos, ¿qué problema hay? Es así como hablan los mensajeros de Satanás. Si nos queremos, ¿qué más quieres? Y hay incluso padres, la hija viene y dice, papá, ¿y tú qué dices de ese muchacho? Y dice, bueno, si se quieren. Bueno, si ese es el caso. El perro también quiere a la perra. Y ya saben en qué paran. Y al rato ya hay 3, 4 perros que sigan la misma perra. Eso es común. El puerco quiere a la puerca. Entre ellos no hay homosexuales, ni lesbianas. El macho siempre busca a la hembra, y la hembra al macho. Entre ellos no existe tal cosa. Si estoy equivocado, ustedes podrán después corregirme. Pero yo crecí bastante tiempo en el campo y vi que el gallo busca a la gallina, el gato a la gata, el perro a la perra. Y por eso, cuando se vive solamente para satisfacer ¿qué diría yo? Esa calentura momentánea, porque no es enamoramiento. Muchos a la edad de jóvenes confunden y dicen, me enamoré de... No, estás calenturiento, es todo lo que hay. Eso no es enamoramiento, no. Otra cosa, muchos de ellos no tienen ni dónde caer muertos y ya van a la cama. Total, están los moteles que llaman acá, lugares de cita, y ahí se produce todo. Ay, no sé, algo me pasa. Ya está esperando bebé. Bueno, mamá, tal vez es el caso de María, que concibió no porque durmió con José. Cualquier cosa pueden decir. Y hay todavía muchachas que van y pagan para no perder a ese galán. Eso es realmente increíble, más aún por tratándose de una iglesia. Y alguien dirá, bueno, habiendo tantas mujeres que están ofreciéndose, aún cómo andan, cómo visten, cómo son, cómo sonríen, todo eso, ¿por qué buscar acá? ¿Quieren que les diga cuál es la verdad? Es que buscan una iglesia seria donde las muchachas son vírgenes. Le voy a contar un caso que me contó alguien acá en Paraguay. Hay aquí en Paraguay colonias japonesas. Y los japoneses, primero, son muy solamente entre ellos casarse. No quieren que un japonés se case con una paraguaya. Pero un muchacho de verdad quería casarse con una paraguaya y se casó. Y cuando volvió, se habían ido de luna de miel. Cuando volvió, le preguntaron, ¿y cómo te fue la luna de miel? La luna bien, pero la miel paraguayo comió todo. Eso es común, pero eso ilustra qué es lo que ellos buscan. Ellos no buscan una compañera. Hay, por ejemplo, y no son pocos los casos, de muchachas que ven cómo viven sus padres y dicen, ellos se levantaban de mañana, se sentaban juntos, estaban hablando entre ellos, y tanto es el caso, por ejemplo, de mis padres. Yo recuerdo que una noche un diácono que vivía más o menos retirado, ellos lo invitaron para que él durmiera allí, y el dormitorio estaba así arriba, abajo estaba la cocina. Mis padres se levantaban muy temprano, a las 3, 4 de la mañana ya estaban arriba. Todo el tiempo hablaban, de algo tenían tanto para hablar. Entonces él dijo después,
¿cómo es que ustedes tienen tanto para hablar si ya tantos años viven los dos entre ustedes? Ellos no tenían nada que decir porque simplemente era natural, teniendo tantos hijos como tenían, que ya era bastante duro en cuanto a la responsabilidad. Otra cosa que debo decir, y no voy a dejar eso pasar teniendo esta oportunidad. Cuando yo me casé por primera vez, la mayor parte de la responsabilidad de mis hijos, 2 ellas y él, estaba a cargo de mi esposa. Yo realmente no tuve tiempo para ver, siempre estuve demasiado metido en el trabajo, en el ministerio. Yo no vi cuán pesado es ese trabajo, pero el Señor me dio la oportunidad de aprender esto, y por eso estoy compartiendo. Ahora solo 2 hay. Bueno, nos reímos y todo esto, pero me he dado cuenta lo difícil que es para una madre, aunque tenga solo 2 hijos y no tenga ayuda. Nosotros, a Dios gracias, podemos ayudarnos mutuamente, etc. ¿Qué pasa si una muchacha de aquí de la iglesia va y se casa y dice, el pastor dijo que lo que vale es el casamiento secular porque ese es el único válido acá y lo otro es pura ceremonia? Eso es verdad. Yo dije eso y sigo diciendo, y porque es así. O sea, no tiene valor, digamos, legal. Lo legal se hace todo en un registro civil, se registran allí como esposos, llevan sus testigos o lo que fuera y ya está hecho. Pero eso no es nada, esos son papeles nomás. El problema viene después. Bueno, después van de luna de miel y todo esto y gran cosa. Decía uno, el papá de la muchacha le dice al muchacho, así que estás hablando de casamiento. No, dijo. Casa no, miento sí. Estaba mintiendo. Y el papá dedujo que tiene casa. No tenía, pero tenía mentira. Uno dice, pero ¿será posible que esté tan mal? Sí, no es que está mal, está muy mal. Y esto es muy común. Sé que los padres no quieren que pase eso a sus hijos. Deben tomar muy en cuenta que los hijos, mayormente las hijas en este caso, no saben cómo conducirse. Y en vez de darle una buena cachetada en su rostro, no quieren ofenderlo, yo soy cristiana y él también. No. Si algo así quiere aprender sobre la fe cristiana, dile, tienes que hablar con otro varón, habla. No, dirá pan con pan, comida de tontos. No, yo no voy a hablar con otro varón, contigo quiero hablar, tú me vas a enseñar. Nunca se aconseja que una chica evangelice a un muchacho. Tampoco que el muchacho evangelice, comilla, please, a una chica estando solos. Más tarde o más temprano, ya saben a qué llegarán. Es simplemente humano. Y si la persona no tiene temor de Dios, se siente empujada en esa dirección. Y como el diablo no espera mucho tiempo, creo que en todos los casos hay mensajeros de Satanás. Y esos mensajeros hay que ver cómo trabajan. Ellos tienen un buen maestro allá en su lugar. Otra cosa, las hermanitas jóvenes deben procurar nunca estar solas, ni aún aquí en el predio de la iglesia. Una hermana que descuidó un poco esto dijo, sí, yo sé que estaba mal, yo no debería estar sola. Muy bien, eso es correcto, admitir que estaba mal. Pero puede llegar el momento que en pleno día la va a tomar de la mano y llevar quién sabe dónde. Hay baños, hay en todos lugares, cualquier lugar. Ella ni idea tiene. ¿Y nosotros que somos mayores, acaso no sabemos eso? No.
nunca se detenga para hablar con estos mensajeros, ya que la perversión que los tiene dominados no les permite hablar de nada edificante. Es mucho mejor escuchar los mensajes, estar con la chica, con otras chicas conversando, como a veces ocurre. Pero, ¿por qué hay tantas jóvenes, tantas parejas jóvenes que se matan entre sí? Entre él y ella. Hay muchos casos. Por ejemplo, salió una noticia hace poco. El título era Adicto golpeó brutalmente a su novia. Bueno, novia, ellos ya vivían como esposos, iban a la cama juntos, pero no eran legalmente casados. Dice, la mañana del domingo se registró un funesto episodio de violencia de género en la capital. Un joven adicto golpeó salvajemente a su novia, a la madre de esta y a la mascota. Es decir, primero golpeó hasta sangrar a su novia que estaban en la cama. Luego vino la mamá a defender, la mamá de ella. A ella también le dio. Estaba totalmente endrogado. Y como si esto fuera poco, vino el perro para defender. Le dio patadas también. Así que hubo mezcla de sangre y de llanto y de gritos y todo. Y dice, y ahí está después el nombre, aún dice con el dolor de las heridas, el miedo y la tristeza, relató al diario tanto y cuanto el difícil momento que le tocó vivir esa mañana. Contó que la noche del sábado, porque eso ocurrió un domingo, había salido de fiesta en compañía de su novio. Y ahí está el nombre de él, no es miembro de nuestra iglesia de cualquier manera, 25 años que cargaba ya encima, adicto a la cocaína. ¿Cuántas mujeres pueden saber que algún muchacho pretendiente no está metido en drogas, que no tiene hijos por ahí? Hace algún tiempo ya había acá una hermana encantadora, muy inteligente, y ella me dijo que tenía novio y que planeaba casarse y todo eso. Luego no la vi por un buen tiempo y de repente otra vez ella apareció y digo, ¿te casaste? No. ¿Y qué pasó? Bueno, ese pretendiente descubrí que tenía, no sé si ella me dijo 2 o 3 hijos ya, antes de casarse. ¿Qué viene después? Si la chica se casa con un muchacho que ya tiene hijos, que vea lo que le espera. Va a tener que mantener no solamente a esa muchacha con sus hijos, sino también a aquel que con ella se una, porque no se van a casar, seguramente. Porque vaya a saber si alguien la va a querer como la muchacha inteligente a la que el mensajero de Satanás visita. El mensajero de Satanás no visita a los mundanos. Ellos son de él y no hay problema. Pero de esa manera sí. Así que, dice más adelante, sin embargo, ya terminada la larga jornada de tragos, ambos regresaron a casa del barrio Don Bosco de Asunción, y cerca de las 8:30 de hoy, cuando los problemas se presentaron, él quería continuar bebiendo y ella retirarse a descansar. En medio de la discusión, el adicto le arrebató el celular para empeñarlo y poder comprar más drogas. En medio de la discusión, le quitó el teléfono y ahí me pateó y me tiró al piso. ¡Qué amor! ¡Ay, cielito lindo! ¡Cuánto te quiero! ¡Pah! Una patada y la tira al piso. Y
periodista tomó foto, prácticamente charcos de sangre al lado de la cama. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Ustedes los jóvenes tienen que tener en cuenta que a mí ya no me dan, engañan gato por liebre. El gato es gato para mí, liebre es liebre. Yo ya reconozco eso. Pero los jóvenes, si no están trabajando mucho y estudiando, ¿por qué no meterse en el trabajo hasta por acá? Y muchos están trabajando y al mismo tiempo estudiando porque quieren tener algo. Escuchen, aquellos que dicen, no, yo tengo un esposo muy bueno, ay, amorcito mío, así que yo puedo tranquila, puedo estar en casa, puedo cuidar a mis chicos y puedo, sin trabajar puedo vivir, él me provee todo. Cuidado, tu esposo también es humano y puede ser lo mismo que los demás. Pero la chica tal vez dirá, bueno, pero él viene a la iglesia conmigo. Respeto eso, pero eso no es todo lo que hay que saber. En todo caso, mi recomendación es que cada muchacha se prepare para sobrevivir por sí misma, tener un oficio, terminar la facultad, si está en la facultad, si no, lo que pueda, e ir ahorrando. Y de esa manera va a sobrevivir. Yo tengo bastante años y experiencia y trabajo con gente que tiene situaciones de ese tipo, que ya sería el colmo no compartir con ustedes. Entonces la pregunta final sería, ¿cómo puedo lograr todo cuanto agrada al Señor? Bueno, permitamos que el apóstol Pablo nos hable en Filipenses 4, 8 y 9. Está muy claro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Notemos bien, esto está en Filipenses 4, 8 y 9. Notemos los términos que él usa acá. Primero, todo lo que es verdadero. Luego, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Así que debemos notar que nuestra conducta, buena o mala, se origina en nuestra mente, y por eso dice, en esto pensad. Lo que pensamos mañana va a ser realidad, es decir, vamos a ponerlo en práctica. Al principio es algo así nomás, pasa por la mente. Hacemos realmente lo que pensamos. Si se alimenta de pornografía, su vocabulario y pensamientos serán podridos también. Tenga especial cuidado de no dañar a tus padres. Lo peor que puede hacer una muchacha o un muchacho es causarles daño a ellos. En Efesios 6, 1 y 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Es decir, el mandamiento que también trae promesas si honras a tu padre y tu madre. Ahora, ¿crees a quien, digamos, te ha ido todo, irá todo bien porque a mis padres le fue todo bien? Bueno, pregúntele cómo ellos llegaron a donde llegaron. Ahora, ¿cómo se honra a los padres? Una buena pregunta. Primero, no hagas lo que tu madre o tu padre o ambos te dicen que está mal. Acuérdate de eso.
Segundo, jamás se te ocurra aflojar en lo más mínimo frente a sugerencias de fornicación o adulterio. Tercero, aprende a esforzarte y escoge una carrera estudiantil, digamos, estudiando hasta el día de tu graduación. Procura terminar. Qué lindo es saber que en nuestra iglesia tenemos muchachos que estudian medicina y muchachas también, y otros que ya se graduaron. Cuarto, pide al Señor en oración para que Él te guarde de amistades malas y muchas veces muy peligrosas. Y quinto y último, en gran parte nosotros mismos decidimos lo que será de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. No es casualidad, fulano de tal o fulana tuvo suerte. No, eso no es cuestión de suerte, es cuestión de la comunión estrecha que uno debe tener con el Señor. Tú puedes esconder muchas cosas de tus padres, pero nada esconderás del Señor. La madre que tanto se esmeró por criar a sus hijas y sus hijos, pero con el varón ya cambia un poco la cosa. Sin embargo, las hijas de manera muy especial, porque del varón, si anda en caminos del tipo que estuvimos mencionando, naturalmente el papá puede hacer el trabajo, pero la mamá poco y nada. Sin embargo, lo que sí puede hacer la madre es orar. Hay muchas canciones en inglés que hablan sobre cómo la madre se esmeraba orando por su hijo, diciéndole que vuelva, porque se iba de la casa, si vivía en la zona del oeste de Estados Unidos, se iba al este hasta Nueva York, viviendo antes en San Francisco. Era para alejarse de los padres y tener libertad. Bueno, si alguien quiere tanta libertad, lo que una persona busca en cuanto a libertad, mal llama la libertad, porque es la prisión lo que quiere. Entonces, tiene que librarse también de Dios, no tiene nada que ver con Él. Únicamente así podrá el día de mañana decir: yo no puedo culpar a nadie, yo mismo o yo misma me metí en todo esto. ¿Cómo me duele ahora? ¿Para qué meterse en esto? Si va a tener que lamentar, llorar, gemir, y si es que no la mata quien esté por ahí, porque a veces él se endroga. ¿Cómo puede una muchacha saber que ese caballero no tiene otros hijos? Tiene que averiguar, tal como hizo esa hermana de la que estuve hablando. Averiguó bien y allí descubrió que él no era lo que decía ser. Vestía bien, hablaba bien, era 100% soltero y libre de cualquier compromiso. Bueno, tal vez era soltero, pero ese soltero Mau era soltero porque nunca se responsabilizó por aquellos que ya él tenía que responsabilizarse. Tal vez sus hijos todavía estaban por venir, pero él ya algunos los tenía. Así que ella, al enterarse, dijo: no, nada, no quiero saber nada. ¿Cómo me gustaría que las muchachas de aquí de la iglesia hagan lo mismo? Terminantemente no. Pero claro, si tú misma estás buscando todo eso, privacidad con tal o cual mozo, muchacho, galán, príncipe, si eso es él para ti, nadie te va a convencer de lo contrario. ¿Por qué? Porque estás bajo la orden del mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás causó mucho daño a Pablo. No era tipo del que estamos hablando, pero el aguijón, ese mismo hombre te servirá de aguijón. Hay un texto que nosotros hemos leído muchas veces que está en 2 Corintios 6, y ese texto debe servir mucho
a las personas que dirán, no, pero no estamos hablando ahora de unirse con incrédulos. Bueno, vamos a leer no solo este pasaje, vamos a leer primero desde el versículo 14 en 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Permítanme aprovechar y darles algunos textos que sería bueno que ustedes anoten en el margen de donde está, si tienen bastante margen. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 34, 11 al 16. Éxodo, aquí tienen que escapar hasta el Antiguo Testamento, el segundo libro. Vamos a ver, vamos a leer un poco allí. Éxodo 34, y vamos a leer algunos pocos versículos para darnos cuenta del costo en que incurrimos cuando nos metemos en yugo desigual. 34, 11 al 16. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso, es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus diosas o dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Todo esto, versículos 11 al 17 de Éxodo 34. Luego hay más, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 7, y también en el capítulo 7 y luego 22, 28 al 30. Deuteronomio 7, permítanme leer un poco también de esto. Esto es lo que dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertas, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, o sea, esposa. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Bien,
Era la ley mosaica. Era muy seria la cuestión del trato entre cristianos, hoy diríamos, y no cristianos. Si uno se unía ya en matrimonio, convivieron, fueron a la cama, tienen que ser esposo y esposa. O sea, tienen que aceptar que le pertenecen el uno al otro. ¿Y qué si uno de ellos no es cristiano? Si ella es y él no. Aguántelo, te metiste donde no debías, nadie te podrá ayudar ahora. Porque no podemos tergiversar las Escrituras para que tú salgas con la tuya. No se puede. La Biblia va a permanecer fiel siempre, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre será aplicada por parte de Dios. Por eso, si te metiste en eso, bueno, hiciste caso al mensajero de Satanás. Y él hizo su trabajo. Claro que no era ningún dolor, no era ningún aguijón por ahora, pero poco a poco habrá dolores. Y ese aguijón, como una aguja, estará doliendo mucho. Llorarás, pedirás ayuda, clamarás al Señor, y Satanás estará de fiesta y, sin duda alguna, también felicitará a ese demonio que también actuó en los días de Micaías de una manera única. Todo esto la Biblia nos advierte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los padres sean felices con sus hijos. Los hijos deben querer que los padres estén satisfechos con ellos. No hay, les digo por experiencia propia incluso, mayor satisfacción para un hijo que saber que sus padres lo estiman mucho, lo quieren mucho, quieren que los visiten, ya cuando ya salió de la casa y le tiene su hogar, etc. Y si él a su vez se casó con una mujer temerosa de Dios, naturalmente no habrá ninguna pelea, va siempre a ver a tus padres o algo así. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá que él haga un error y se case con una bruja. Se va a casar con una dama que, aunque sea muy linda, no hay ninguna razón para no ser buena. O sea, ninguna chica tiene que ser fea, aunque no las hay, para ser buena. No. Tú puedes ser muy hermosa, muy inteligente, única y al mismo tiempo temerosa de Dios. Vamos a pedir a Dios la dirección de lo alto. Tú escuchaste, oh Señor, todo cuanto hoy se dijo aquí. No permitas que haya entrado por un oído y saliendo por el otro. Permite, oh Dios, que todo esto resulte en beneficio para quienes escuchan tu palabra, sean edificados y al mismo tiempo, oh Señor, les sirva de ánimo para no abandonar el camino que tú les has trazado. A los padres tú sabrás cómo aconsejar, darles paciencia, fortaleza, firmeza y sabiduría. Tanto se necesita. Y a los pequeños, para que vivan sanos y fuertes, y al mismo tiempo también ellos, a medida que se desarrollan, puedan ser de verdadero gozo y alegría para sus padres que tanto esperaban ese momento cuando ellos ya han de crecer. Te damos gracias por todo y pedimos que el nombre tuyo sea glorificado en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén.